Sean bienvenidos. Sienta el soplo divino que es un pueblo de Dios. Tenga su mente receptiva y su corazón abierto. Sienta el poder divino. Lo más importante es que tu corazón sea escuchado por Dios y agradece por todo lo que tienes y lo que tendrás. Di con firmeza: quito todo mal pensamiento, quito toda maldad que mi enemigo trae consigo, y digo: gracias, Señor, porque tú eres fiel y lo que has hecho por mí, Señor, será testimonio de lo que harás de mí hoy y mañana. Amén. Dios está aquí. Él todo lo puede. El Señor hoy ha entrado en sus vidas. Escúchelo. Él dice: yo soy tu Dios que te ama y te sostiene de tu mano para guiarte y ser recompensado. Es bueno el Señor. Dichoso el que confía y cree en Él. El Espíritu de Dios te levanta. Gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más alabando al Señor. Por favor, busquemos en nuestras Biblias la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. ¿Cuántos de ustedes no tienen problemas? Levanten la mano quien no los tenga. ¿Ninguno? ¿Nadie? Quien no los tenga, dé gracias a Dios, alabe al Señor. Y no, de verdad, la gran mayoría de nosotros tenemos dificultades con alguien, con algo. Tenemos problemas en la familia, con los hijos, en el matrimonio, con los padres, la escuela, el trabajo. Bueno, en fin, muchos salimos de una dificultad para entrar en otra. ¿Sí? Salimos de una dificultad para caer en otra. Como decimos por acá, salí de un hoyo para caer en otro. Los problemas o dificultades no son más que tentaciones, luchas internas, momentos complicados que todas las personas pasamos. Muchos de esos momentos no entendemos por qué pasan o por qué suceden, y que muchas veces nos causan mucho dolor, mucha angustia, muchas preocupaciones que inclusive nos causan intranquilidad y no nos dejan dormir, nos quitan la paz espiritual. Esas dificultades, cuando están presentes en nosotros, nos causan mucho dolor. Esas pruebas que de pronto aparecen en nuestras vidas, y cuando uno atraviesa ese conflicto, Dios nos da el valor para afrontarlo y sacar fuerzas para enfrentar esas situaciones. Es decir, el Señor quiere que no se angustie. Él desea que le busquemos un propósito a esas dificultades, a esos problemas. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Muchos quizás pensaron: pero ¿cómo es posible que ese dolor, ese problema tenga un propósito? Si estamos en un momento de shock, un momento de abrumo, pero como lo dice el libro de Proverbios, que confiemos en el Dios Altísimo. Él siempre velará por nosotros. La palabra de Dios nos da una enseñanza de que siempre hay un propósito detrás de cada prueba, que hay un propósito detrás del sufrimiento, que hay un propósito por cada lágrima que derramamos y que siempre hay un propósito detrás del sufrimiento en la vida de cada persona, de cada cristiano. Mire bien, escuche esto. La palabra de Dios, el Sagrado Evangelio, no nos promete una vida sin ningún tipo de sufrimiento. No promete una vida sin dolor, porque toda la humanidad, todas las personas experimentamos ese sentimiento que abruma nuestro sentir. Pero podemos mitigar el dolor porque nos ofrece propósitos buenos, y eso lo logramos mediante la comunión con Dios y con la oración. En las Sagradas Escrituras nos dice que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia carácter. Está escrito por Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, y nos dice:
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El mismo Dios le permitió a su Hijo hacerse uno de nosotros, sufrir atropellos, violencia, insultos, rechazo, morir en la cruz y vencer a la muerte al tercer día para sentarse a la derecha del Padre en el trono de gloria. Los evangelios nos narran la historia de cómo Jesús venció el pecado, el miedo, el dolor, y el mismo Jesús nos enseña a vencer ese pecado, el miedo y ese dolor. Él nos motiva con su victoria a que ustedes y todos juntos pensamos el sepulcro y estemos en el trono de gloria alabando al Dios vivo, porque esa es su promesa. Así que Dios Padre Celestial no libró a su propio Hijo del sufrimiento que incluye el dolor, que incluye los momentos más angustiosos y terribles en la vida de Jesús, donde Dios no lo quitó de ese camino de morir en la cruz, no sin antes haber pasado por los momentos más peores de los azotes, de las burlas, de los golpes. En las Escrituras el apóstol Mateo escribe en el capítulo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Como ustedes saben, Dios no absolvió a Jesús de la cruz, no eximió a su propio Hijo del sufrimiento, porque Dios tenía un propósito para su propio Hijo. Por eso fue creado del Verbo sin pecado alguno, hecho hombre y ser el Cordero al sacrificio, la ofrenda perfecta para que nosotros seamos salvos por gracia con solo creer en Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es el intermediario entre los hombres y Dios, porque Jesús es el puente para llegar a Dios, porque Jesús es Dios, hecho carne y hueso, por ende es perfecto. De esta manera, Cristo Jesús nos instruye que para vencer los obstáculos que la vida nos pone, debemos ser pacientes y persistentes. Hoy pueden estar pasando momentos difíciles, momentos complicados, pero si nos agarramos de las manos de Jesús, podemos enfocarnos en esos problemas y hacerles frente sin temor, sin miedo, y a través de la oración, que es nuestra fortaleza, para avivar nuestra fe. Podremos entonces darnos cuenta, como dice el apóstol San Pablo, si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Y en Hebreos nos dice el capítulo 2, versículo 18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Porque el Señor tiene un gran plan para nosotros, siempre tiene un gran plan, un plan mejor, para todos los que creemos en su palabra divina, que lo amamos sin dudar, que no le negamos. Y aunque lo neguemos, ese es el plan para los incrédulos, los que no creen, que abran los ojos y sus mentes, porque la verdad los hará libres. Así que Dios nos libró del sufrimiento por medio de la crucifixión de Cristo Jesús, porque Él no quiere victimizarnos, sino el Señor quiere que el éxito en la vida de cada uno de nosotros no se mida por lo que logramos, sino por los obstáculos que superemos. Pedro nos lo dice en la epístola que escribe en el capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Así que cuando tengamos dificultades, tengamos problemas que empiecen a causarnos algún conflicto tanto físico como espiritual, Dios quiere que estemos enfocados en el buen plan que tiene para cada uno de nosotros. Jesús sabía del vía crucis que tendría que pasar hasta llegar a la cruz, pero su propósito final era que cada uno de nosotros aminoráramos esos sufrimientos y poder adorar a un Dios vivo lleno de gloria. Así que Dios quiere que no sintamos algún tipo de sufrimiento, pero sabemos que eso es imposible. Vamos a pasar momentos muy complicados, ya que Dios nos adoptó como sus hijos
y tenemos que aprender a enfrentar los desafíos de la vida. Estos desafíos no están para paralizarnos, sino para ayudarnos a descubrir quiénes somos. Jeremías nos explica en el capítulo 29, versículo 11 al 14. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. En esos días, cuando ore, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. El Señor es benigno con todo aquel que busca su abrigo. Dios quiere que usted sea una persona positiva, que cuando tenga una dificultad, un problema, les busque un propósito, que convierta sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Dios nos manifiesta que encontremos esos propósitos en nuestra angustia, que encontremos esos propósitos en nuestra pena, que encontremos esos propósitos en nuestro dolor y en nuestros sufrimientos. Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Créame, cuando usted le pida a Dios que le muestre esos propósitos, usted verá la vida, su vida, de otra manera, porque la recompensa será grande. De esta manera, debe saber que Dios nos pide que seamos fuertes de espíritu ante las adversidades que estamos padeciendo en estos momentos o aquellas venideras, que tomemos conciencia de cómo está nuestra vida en estos tiempos, preguntarnos si realmente estamos viviendo la vida que queremos para nosotros y nuestros seres amados, si realmente lo que tenemos nos da la felicidad deseada o si realmente estamos trabajando para superar esos obstáculos. Tomen conciencia de sus pensamientos y empodérense de ellos. Aprendamos que ante la adversidad debes tener pensamientos positivos. Cambiemos nuestra forma de pensar. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice y nos afirma: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que el dolor, el sufrimiento y el fracaso sean mitigados mediante la fe en Dios, porque ustedes son personas valientes, personas con un propósito, porque son personas que han nacido de nuevo en las manos de Cristo Jesús, que es la espada de nuestra victoria y nuestro escudo es la oración. Termino pidiendo a Dios por todos ustedes, que sus pesares, sus infortunios y todo aquello que les cause un sufrimiento, un dolor, sea redimido por nuestro Señor Jesucristo. Y cito el libro del Deuteronomio capítulo 31 versículo 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu infinito amor. Gracias, Dios, por estar aquí. Gracias por cobijarme bajo tus alas. Gracias, Cristo Jesús, por llevar mi carga y llenar mi vida del Espíritu Santo. Usted no está solo. Dios está con nosotros. Busque personas que conocen a Dios, que se aviven su llama de fe. Acuda a su servicio pastoral en la iglesia que usted más guste. Llénese del Espíritu del Señor. Si en su corazón no encuentra la paz, se siente enfermo, desolado, únase a la congregación de su iglesia. Muchos hermanos están sanos y llenos de amor. Déjese ungir con el aceite de sanación que solo brinda el Espíritu Santo. Este es el poder de la iglesia unida buscando a Dios.